buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Flores Estrada. Estoy cursando la licenciatura en Pedagogía en el Grupo Tecnológico Universitario Campus Atizapán. Eh, Actualmente estoy cursando el octavo cuatrimestre de mi carrera. Bueno, a lo que nos compete. La materia es Comunicación y Nuevas Tecnologías en Educación. Bueno, el siguiente tema es algo, o más bien, es muy relevante para la cuestión de esta materia. Bueno, sigamos. ¿Consideras que el sistema educativo en México está preparado para la aceptación de las tecnologías, de la tecnología educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y por qué? Bueno, como sabemos, aquí en México, en las zonas rurales, hay muy poco apoyo. Ellos no cuentan con internet, cuentan con pizarras, si no son de gises, por lo menos son de plumones. Bien, si cuando menos no tienen lo más básico, por así decirlo, mucho menos van a tener computadoras, cañones, teléfonos o cualquier dispositivo para poder utilizar. Obviamente, si no tienen eso, tampoco van a tener internet. O sí lo tienen, pero es más difícil que ellos puedan usarlo, vaya, en este tipo de zonas. Aquí, bien en varios puntos de la República Mexicana, sabemos que realmente no es así. Bueno, sigamos. Actualmente, la demanda es mayor de la que se puede abarcar. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente 34 millones de alumnos en la edad de los 7 a los 12 años, que son cuando cursan el nivel básico, que es de primaria. A nivel secundaria es distinto, vaya. Y solo contamos con casi 2 millones de profesores para todos estos alumnos. Pero ¿qué pasa? De todos los profesores, los alumnos solo pueden ser, bueno, los profesores tienen a su cargo de 18 hasta 40 alumnos, dependiendo de la zona o dependiendo del lugar. Pero es aproximadamente la cantidad de alumnos que posee un profesor en nivel básico, que quiere decir esto en primaria. Ya en secundaria, este es de 25 alumnos aproximadamente. Ya si hablamos de nivel superior, más bien baja de alumnos. Cada profesor cuenta con 10 alumnos aproximadamente. A mí en lo personal me tocó tener, bueno, en mi generación tuvimos 45 alumnos en nivel media superior, por lo cual conforme iba avanzando el periodo, iban desertando algunos compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que se iba reduciendo el grupo más y más y más, y pues así. Por lo antes mencionado, podemos decir que el sistema educativo mexicano tiene muchísimas decadencias, y por lo cual existen diversas bajas o bien deserción escolar, como se le conoce coloquialmente. Por lo que esto es preocupante, ya que en las últimas cifras, la tasa de abandono escolar en México se elevó al 11.6% en educación media superior. ¿Qué quiere decir esto? Que va en aumento, al revés de ir disminuyendo ese porcentaje, va en aumento, obviamente. Hay más embarazos adolescentes, hay padres que no apoyan a sus hijos, o entre sin fin de cosas más. Bueno, por lo que podemos ver en la siguiente diapositiva, de cada 10 alumnos, solo 8 terminan la primaria.
De los 8, solo 6 terminan la secundaria. De esos 6, solo 4 terminan la preparatoria. De esos 4, solo 3 o 2 entran a estudiar una carrera, o bien una licenciatura, una ingeniería, lo que sea, vaya. Pero de los cuales solamente terminan uno, o bueno, ya en este caso lo aumentaré que son a 20, y solo de esos 20 solo termina uno, o bien 30 y solo termina uno, o sea, obviamente va disminuyendo conforme va pasando el nivel educativo. Bueno, espero que les haya quedado un poco claro y muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, el cual es muy fascinante, me gusta en lo personal. Escuchen la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras que deben de ser las habilidades que debe de tener un docente para apoyarse en las nuevas tecnologías para lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea transmitido directamente al estudiante? Esto realmente es algo fascinante, puesto que es algo muy complicado que un estudiante adquiera el conocimiento que un docente o un profesor quiere transmitir, por lo cual existen diversas herramientas o métodos para lograr que el alumno entienda o comprenda ese tipo de conocimientos que uno quiere transmitir. Bueno, lo pudimos ver representado más en el tiempo de la pandemia. ¿Por qué? Porque obviamente pues todo se redujo a estar en casa y pues tuvimos que utilizar Mail, tuvimos que utilizar Zoom, Classroom, entre muchísimas aplicaciones más. Pero bueno, en fin, ese tipo de situación fue un tanto complicado. ¿Por qué? Porque obviamente al docente se le hizo complicado porque no había estado en contacto directo con ese tipo de aplicaciones. Si para ellos fue difícil, para los estudiantes aún más. ¿Por qué? Porque ellos no habían tenido la posibilidad de estar en contacto directo con ese tipo de aplicaciones. Fue muy complicado, la verdad. Me incluyo, también para mí fue algo muy complicado el estar en constante cambio directo con ese tipo de situación, de estar en la escuela a pasar a casa donde habían distractores, había, bueno, un sinfín de cosas que realmente no quisiera volver a pasar. Bueno, eh, esas fueron herramientas que nos facilitaron la vida. Bueno, continuemos. Bueno, para esto utilizaremos esta tecnología de la información y la comunicación, que son las TICs. Estas son realmente muy importantes. ¿Por qué? Ahorita lo veremos a continuación. Las TICs abarcan un amplio espectro de tecnologías utilizando para procesar, almacenar y transmitir información. En el contexto educativo, las TICs incluyen desde la infraestructura básica de computadoras e internet hasta softwares avanzados y plataformas en línea, como lo que ya había explicado anteriormente, que facilitan el acceso a recursos educativos digitales, la interacción virtual y intercambio de información entre estudiantes y docentes. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en las plataformas, como, no sé, claro, estamos en contacto, o sea, un profesor te deja actividades, tú las haces y ya te da retroalimentación, o bien, o se le pueden llamar puntos a mejorar, o bueno, para no decir que tuvo algún error o X, Y cosa, ¿vale? Vamos con la siguiente. Las TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Las TAC se centran específicamente en el uso de las tecnologías para apoyar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas herramientas están diseñadas para facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias, utilizando recursos digitales como simulaciones, juegos educativos.
hay un sinfín de juegos educativos para que le puedas mostrar a tu hijo o hija o bien, bueno, sigamos. Las tecnologías para el empoderamiento y participación. Ay, esta, las TEP se encargan potenciar la participación activa de los estudiantes en su propio proceso educativo. Estas tecnologías buscan empoderar a los estudiantes dándoles voz y voto en sus aprendizajes a través de herramientas que promueven la colaboración, el debate y la construcción colectiva de los conocimientos, plataformas de redes sociales, educativas, foros de discusión, blogs y VIX. Son ejemplos de TEP que permiten a los estudiantes expresar sus ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden expresar sus ideas en algunos blogs, en diversos grupos, por así decirlo, de las redes sociales, en diversas aplicaciones. Bueno, sí son redes sociales. Y bueno, creo que sería todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo. Bueno, sigamos con el siguiente tema, lo cual es un tema fascinante, por así decirlo. ¿Cuál? Bueno, miren, escuchen, la pregunta realmente es algo sorprendente. ¿Cuál es el comportamiento ético en el uso de las TICs por parte del docente? Como primera instancia tenemos ética frente al trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente, no importa si estás laborando o estás estudiando o cualquier otra cosa, siempre vas a estar colaborando con alguna otra persona. En la cuestión aquí con los estudiantes es muy complicado. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere estar con el amigo, con la persona que le cae bastante bien o que se llevan muy bien, pero no siempre se puede colaborar con las personas que uno siempre quisiera. Por eso siempre hay como que los docentes no siempre dejan que estén, no sé, a lo mejor siempre todos los amigos, o bien los reparte, o bien, aunque se enojen, vaya, porque pues pasamos por esa etapa, ¿vale? Miren, dice, una de las habilidades que nuestros estudiantes deben de desarrollar es el trabajo colaborativo. Bien, como lo acabo de mencionar, el trabajo colaborativo es fundamental. Obviamente es fundamental. Ellos hincapié en esta. ¿Por qué? Porque es fundamental. Cuando se quiere resolver problemas o actividades en las cuales el consenso del grupo finalmente es la solución. ¿Ok? Siempre es la solución. La siguiente. Ciudadanía digital y la ética. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la ciudadanía como tal ya está en constante con las redes sociales o cualquier tipo de actividades, ya están, o sea, ya podemos expresarnos, por así decirlo, o sea, tenemos esa libertad, pero bien, hasta un cierto punto, porque pues no como tal te vas a expresar mal de alguna persona o vaya, sí, sí realmente sí se hace, pero no es para eso. Bueno, si antes se hablaba de civismo y el respeto por las personas que conforman nuestra comunidad, ahora se habla de la ciudadanía digital. Los docentes informáticos debemos estar atentos a estas nuevas competencias que deben desarrollar nuestros estudiantes para ser ciudadanos digitales de este siglo. Bien, sigamos con el siguiente. Este es muy bueno. Manejo de la información y la ética. ¿Qué quiere decir esto? Que en la web ya existen diversas fuentes, por así decirlo. No todas son confiables. Como cuál es Rincón del Vago, obviamente esas se puede modificar por cualquier tipo de persona. Wikipedia, esta también. Debemos de
a los a los alumnos debemos de irlos educando que no solamente hay información, ese tipo de cosas. Obviamente sabemos que es más fácil de obtener la información así. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país que realmente investigue o vaya más allá, por así decirlo, para este tipo de información. Vaya, veamos lo que dice aquí. Debido a, a la gran cantidad de información que se encuentra en la web, el manejo de la información es otra de las grandes habilidades que el docente debe tener. Ya ven, como acabo de mencionar, la evaluación de fuentes y respeto por los derechos de los autores son fundamentales cuando se realizan investigaciones como con los estudiantes. Nuestro comportamiento ético de respeto frente a los derechos de los autores de artículos o recursos que se encuentran en la web. Por último, las redes sociales y la ética. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos de tener respeto, obviamente, no solamente publicar por publicar o decir cualquier cosa, o aunque me caiga mal una persona, mandarle mensajes, obviamente eso no se debe de hacer. La estructura social que tiene en la actualidad el Internet ha permitido que se generen muchas relaciones virtuales. Este es otro punto importante que como docentes debemos de tener en cuenta para que nuestros estudiantes tengan un buen comportamiento ético dentro de estas redes sociales. Bueno, sin más, me despido. Muchísimas gracias.